Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Iniciamos entonces el análisis que nos corresponde al día de hoy. Hoy tenemos que ubicarnos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos para allá rápidamente a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y como siempre les he dicho, este capítulo es una continuación de lo que Pablo ya venía explicando, ¿verdad? En el capítulo 2. Recuerden que el capítulo 2, versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8, hablaba de la plenitud de vida en Cristo. Eso ya lo explicamos latamente, la clase está disponible. Así que, como eso ya quedó claro, ¿no es cierto? Pues ya tenemos bastante información como para, o bastantes antecedentes, como para ahora ya comprender más fácilmente lo que viene en el capítulo 3. ¿Okay? Quiero avisar de que ustedes ya conocen el sistema, Zoom se corta pasado cierto tiempo, ustedes esperan 10, 15 segundos y vuelven a entrar por el link que compartí en el grupo. ¿Ok? Bien. Así que el capítulo 3 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, y Pablo lo que está haciendo acá es hacer una alusión a el nuevo nacimiento, ¿verdad? Recuerden que Colosenses 2.12 nos venía hablando respecto a sepultados con él en el bautismo, ¿vale? Así que ahí yo no tengo necesidad de explicar eso, eso está ya explicado, ¿no es cierto? Y la clase está disponible. Así que, como ya tenemos ya esos antecedentes, pues entonces se nos hace más fácil comprender el resto de la carta. Yo les he explicado a ustedes que la palabra de Dios, del punto de vista histórico y del punto de vista de la inmediatez del texto, pues es de naturaleza acumulativa. O sea, el texto bíblico, su naturaleza es acumulativa y progresiva en general. Eso es una
característica transversal como método de enseñanza del Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo también tiene un estilo progresivo, ya acumulativo, a la hora de escribir las cartas, ¿vale? De escribir las cartas. Bueno, me voy a tomar unos segundos explicando esto y profundizando un poco de esto, porque la idea no solamente que ustedes conozcan el sentido del texto, sino que también conozcan el estilo del texto, ¿vale? El apóstol Pablo, como buen docente, tiene un estilo retórico, no solamente de hablar, y sabemos eso por medio de los testimonios bíblicos respecto a cómo eran los discursos de Pablo. Pablo, no solamente como maestro bíblico, ¿verdad? Como profesor de teología, el apóstol Pablo manejaba todos los métodos de discurso, ¿verdad? Él manejaba el discurso dialéctico, manejaba el discurso retórico, manejaba el discurso exegético. Pero ¿a dónde quiero poner énfasis? Que la retórica del apóstol Pablo, no solamente para hablar, sino para escribir, es progresivo y acumulativo. ¿Qué quiere decir con esto? A manera de introducción, antes de ir directamente al texto. El apóstol Pablo va relatando algo, va expresando algo, y sin embargo va superponiendo a lo que ya dijo más información y más información y más información. Entonces va robusteciendo, ¿verdad?, su mensaje. Él incluso, echa mano a la repetición. Ya les he dicho ya que la repetición, ¿no es cierto?, es una estrategia para afirmar en el oyente la enseñanza. Y ojalá todos los que nos dedicamos a la enseñanza, a la docencia teológica, pues podamos adoptar esos métodos, el método paulino, porque ha demostrado ser tremendamente eficaz para enseñar a la iglesia, ¿vale? De ahí el valor del profesor o del teólogo en la iglesia. Por eso Dios ha constituido maestros en la iglesia. En términos generales, todos hemos sido llamados a enseñar la palabra de Dios, pero hay personas especialmente señaladas en la iglesia que Dios ha dotado, ¿verdad?, de talentos, virtudes, herramientas, dones especiales para poder enseñar. Así que el resto de integrantes de la iglesia no debe mirar como amenaza al teólogo, porque lamentablemente la impronta actualmente, sino que al contrario, debe verlo como un aporte, como una herramienta para fijar, encauzar a la iglesia y confirmar la fe entre los santos, ¿vale? Así que ojo con eso. Entonces el apóstol Pablo lo que hace es enunciar ciertas cosas y luego las vuelve a repetir versículos más adelante, pero añadiendo más información. Entonces, la enseñanza del apóstol Pablo es acumulativa, progresa, avanza, pero acumula, va robusteciendo su enseñanza para cuando Pablo termina la carta, ha integrado una serie de cositas mediante ejemplos, recursos, acudiendo al Antiguo Testamento. Es típico en el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe, sobre todo en Romanos, ¿verdad? Cuando él dice, así como David, así como Abraham, ¿qué dice la Escritura? Y que por lo demás es un método del Señor Jesús. Solo que Pablo, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, profesionaliza, ¿no es cierto?, este método, ¿cierto? Así como Moisés, así como aquí, así como allá, así como nuestros padres, ¿verdad? Él toma, ¿verdad?, recursos, ¿no es cierto?, de la misma escritura para ir apuntalando, atornillando, afirmando lo que él va enseñando, y así va creando él la estructura doctrinaria, dogmática, ¿no es cierto?, de lo que él quiere enseñar a sus oyentes o lectores. Así que una vez dicho eso, a manera de introducción, paso inmediatamente al texto, ¿verdad? ¿Y por qué yo me tomé los minutos para explicar esto? Bueno, porque él vuelve a tomar cosas que ya dijo antes, pero añade otras cositas más. Ejemplo de eso. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues, le dice a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, esto ya lo dijo, Colosenses 2:12.
Colosenses 2:12, eso ya lo dijo. Sepultados con él en el bautismo, ¿ah? En el cual fuisteis también resucitados con él. Eso ya lo estudiamos la clase pasada. Pero ¿qué quiero mostrarles? Que él vuelve otra vez a retomar eso que ya había mencionado y lo vuelve a tirar de nuevo acá en el capítulo 3. Sigamos. Así pues, Colosenses 3:1 para aquellos que se vienen integrando. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, haciendo alusión al bautismo, al nuevo nacimiento, a la justificación por la fe, buscad entonces cuál sería la actitud, cuál sería lo lógico, cuáles serían los pasos a dar una vez que hemos sido justificados pues por la fe. Tenéis paz o reconciliación para con Dios. ¿Cuál sería el paso natural del creyente? Bueno, mantenerse en la senda de Cristo, es decir, vivir por la fe, vivir en Cristo por la fe en Cristo, vivir en Cristo, vivir por la fe. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, ahora los intereses del creyente no es que cambien, ojo con eso, acá no se trata de ahora ser responsables con las cosas terrenales, con las responsabilidades personales y solamente preocuparnos de las cosas de Dios. No. A las responsabilidades y los deberes terrenales, cotidianos, propios de la vida normal y natural de la iglesia acá en la tierra, se añade ahora un interés, ¿no es cierto? Un interés supremo, que es las cosas de arriba. O sea, ya no vivimos según las cosas del mundo, sino que ahora se añade, se superpone, se extrapola a nuestros deberes cotidianos, nuestras responsabilidades, ahora el deseo o la esperanza en las cosas de arriba. ¿Vale? De ahí el texto de Romanos, el justo vivirá, el justificado por la fe vivirá por la fe. Claro, viviremos normalmente, entre comillas, normalmente en esta tierra, pero ahora puesta la esperanza en las cosas de arriba, porque hemos añadido a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia personal, las promesas de un Dios que antes no creíamos, de un Dios que antes estábamos divorciados o enemistados con Él, pero en Cristo hemos sido reconciliados con el Creador. ¿Vale? Por eso de ahí se habla de paz para con Dios. Paz es reconciliarse. Estábamos enemistados, ahora nos reconciliamos. Entonces ahora, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, haciendo alusión a su ascensión y a su entronación en los cielos, que donde nunca debió haber salido, ¿verdad? Junto al Padre. Entonces ahora, con Cristo, eh, perdón, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Rápidamente explico esto, que lo he explicado 10.000 veces, pero siempre como Pablo hay que volver a escribir las cosas, ¿verdad? Y de hecho no solamente Pablo constantemente repetía ciertas cosas. Pedro, cuando estudiemos las dos cartas de Pedro, en un cursito por ahí que ya estoy ofreciendo, vamos a ver que Pedro también dice, yo sé que estas cosas ustedes ya las saben, pero yo no dejaré de repetirlas, dice él, ¿verdad? Aunque vosotros ya las sepáis. No dejaré de confirmaros, dice él. ¿Okay? Así que esto es una constante en la retórica de los discursos de los apóstoles. Así que dice acá, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la diestra de Dios? Hay algunos que han tomado esto literalmente y han creído que hay como dos tronos, ¿verdad? En los cielos, que hay como dos tronos, ¿verdad? No, eso no es así, eso es una mala lectura, ¿verdad? Esta es una expresión figurada. Lo que quiere decir a la diestra de Dios es que está, ¿no es cierto?, en la misma condición de exaltación que su Padre, porque el Padre y Cristo son uno, no que hayan dos tronos, ¿verdad? Sino que, pues,
dice alusión que Cristo está en el lugar, o sea, donde Él mora, en su trono, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, el versículo 2 dice, Colosenses 3:2, otra vez repite el mismo consejo. Poned la mira en las cosas de arriba. Otra vez repite lo mismo. Pero añade, a manera de insistencia, no en las de la tierra. Esto no es una contradicción con lo que acabo de decir. No es que descuidemos las cosas de la tierra, nuestras responsabilidades personales, ¿vale? Sino que nuestro mayor interés debe estar en la esperanza en las cosas celestiales, en la promesa, la vida eterna, de la gloria, de la resurrección, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ojo, cuando dice acá, no en las de la tierra, a contrario sensu, quiere decir, no nos dejemos agobiar por las cosas de la tierra a tal punto que perdamos la vista en las cosas de arriba. Entonces se van entendiendo la dinámica de esto, ¿cierto? No abandonamos ni somos irresponsables con nuestras cosas terrenales, pero tenemos presente como supremo anhelo las cosas de arriba. Una cosa no implica descuidar la otra, pero la insistencia de Pablo apunta a que no nos concentremos tanto, no estresemos tanto, ¿no es cierto? Y estos son consejos de Jesús, ¿verdad? El afán, el famoso afán por las cosas, que nos lleve a olvidarnos de cuidar las cosas celestiales. Tiene que haber un correcto equilibrio responsable respecto a nuestras responsabilidades temporales y nuestros anhelos más trascendentes, ¿verdad? Bien, el versículo 3, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, este es el motivo, porque habéis muerto espiritualmente, ¿vale? Y vuestra vida, la nueva vida, está escondida con Cristo en Dios. Chicos, esto para el que es avesado ya, al que ya está habituado a las cartas paulinas, se va a dar cuenta que esto es justificación por la fe pura y dura. Y ya he dicho en otros cursos que la justificación por la fe es la doctrina central del Evangelio. O sea, el que no entiende la justificación por la fe o no la ha experimentado es un cristiano o un creyente nominal, es de puro nombre, que no entiende qué significa la justificación por la fe. Es una doctrina bíblica y es la columna vertebral del Evangelio. Por lo tanto, cuando leemos las cartas de Pablo, cada versículo tenemos que ir viendo que está la justificación por la fe ahí por todas partes rebosando. Cuando Pablo dice acá, porque habéis muerto, otra vez está haciendo referencia a la muerte del viejo hombre o la vieja mujer, ¿no es cierto? Con sus pasiones y deseos. Y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir esto de que nuestra vida terrenal, la nueva vida, está escondida? ¿Qué quiere decir que nuestra vida está escondida? Bueno, esto es lo mismo que cuando Pablo decía, ya no vivo yo, el famoso texto que todos repiten y nadie sabe qué significa, ¿verdad? Ya no vivo yo, o mi vida está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que mis intereses personales, mis propios impulsos, mis propios deseos, mis propios planes, mis propios proyectos, mis propias tendencias, mis propias pasiones, todo, todo está remitido a la voluntad y los pensamientos y las órdenes, los principios y los mandamientos de Dios. Así de sencillo. Ya no vivo yo también. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo soy esclavo. Mi voluntad, con todos mis deseos y todos mis proyectos y todas mis ideas y todo lo que yo quiero y lo que yo busco y lo que yo pienso y lo que yo quiero, todo está remitido, igual que un esclavo que somete su propia voluntad a lo que dice su amo, nosotros remitimos lo que ahora todas nuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo. Es decir, nos escondemos nosotros o nos rendimos frente a lo que Cristo manda, lo que Cristo ordena, lo que Cristo desea. En ese sentido, Pablo dice, ya no vivo yo.
Es decir, ya no prima lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere. Por algo nosotros cuando oramos decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. ¿Qué quiere decir eso también? Lo mismo, nos remitimos. Por eso que Pablo, al comienzo de sus cartas, dice, yo, Pablo, o dice Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso de esclavo? Que él ahora ya no hace lo que él quiere, no busca su propio bien, no da rienda suelta a sus propios deseos, sino que ahora todo lo remite a la voluntad de Dios. ¿Vale? Ahora, eso no quiere decir que nosotros dejamos de tener voluntad. No, 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 solo que la voluntad está en armonía con lo que Cristo quiere. O sea, todo lo que yo desee, ¿te acuerdas cuando leímos en Filipenses, creo que fue, si hay virtud en algo, si hay pureza, en esto pensad. La Escritura también nos aconseja tener la mente de Cristo. Es decir, todo nuestro ser, toda nuestra experiencia ontológica, como ser humano, como ser vivo, racional, racional y emocional, todo debe estar impregnado y sumido bajo esclavitud a la voluntad de Dios. ¿Vale? Cuando a mí se me ocurre algo, pienso algo, hago algo, debo preguntarme a mí mismo, ¿está en armonía con la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios aconseja en su palabra? ¿O estoy asumiendo una actitud o pensamiento anti-bíblica, anti-voluntad de Dios? ¿Está en armonía lo que hago según la voluntad de Dios? Eso es estar rendido o esconder mi vida en Cristo. Otra explicación tiene esto maravillosa. Esconder mi vida en Cristo quiere decir que ya no brillo yo de manera individual e independiente, sino que mi relación con Cristo, en estado de esclavitud, rendición al Maestro, al Creador de los cielos y de la tierra, permite que sea Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, ya no es Saulo, o sea, es Saulo, pero me refiero a que proyecto como creyente ya no la imagen del Saulo que la gente conocía, sino que cuando ven a Saulo, ahora ven un Saulo transformado. Ya no ven ya no se refleja las características propias de Pablo, sino que ahora Pablo refleja las características de personalidad de Jesús. Cuando la gente ve a José o ve a Joana o ve a María, ya no ve a María, José, a Joana. Ahora están viendo a Joana, pero transformada. Es decir, Joana refleja la imagen de Jesús, el carácter de Jesús, la conducta de Jesús, las maneras de Jesús. Piensa como lo haría el maestro, actúa como lo haría el maestro. Cuando sucede eso, estamos reflejando la imagen de Dios en nosotros. Y se está produciendo el famoso milagro de restaurar la imagen de Dios en nosotros. Pero eso se logra rindiendo el yo a Cristo. Esconder la vida para que se refleje Cristo. ¿Vale? Ok, bien. Te recuerdo que esta transmisión constantemente se corta porque Zoom nos da un espacio solamente para poder transmitir. Así que apenas se corte la transmisión, ustedes esperan 10, 15 segundos y vuelven a entrar por el link que les compartí. ¿Vale? Ojo con eso. Apenas se corte la transmisión, 10, 15 segundos y vuelven a entrar por el link que les compartí. ¿Ya? Sigamos. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Vamos avanzando. Cuando Cristo, vuestra vida, claro, porque ahora ya no vivimos nuestra vida, vivimos la vida de Cristo. Teóricamente eso debería suceder en un creyente. ¿Vale? Teóricamente ya no vivo mi vida. Vivir mi vida quiere decir que hago lo que yo quiero. Ahora vivo mi vida haciendo lo que Cristo quiere. Ese es el que bíblicamente vive por la fe y el que está en Cristo. El que dice que es cristiano creyente y hace lo que se le da la gana, independiente de lo que Dios ordena en su palabra, vive él, no vive Cristo en él.
y todavía está en la carne. ¿Vale? Todo eso es justificación por la fe. Esto es maravilloso. Cuando dice acá el versículo 4, Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, mi nueva vida en Cristo, se manifieste, noten la palabra, cuando Cristo, vuestra vida, ahora esa es mi vida, Cristo, se manifieste. ¡Wow! Esto es maravilloso. El objeto del Evangelio es que se haga una realidad en la vida del que dice que es cristiano. Porque el que dice que es cristiano debería verse el carácter de Jesús en su vida. O sea, Cristo debería hacerse visible en la vida del que dice que ha nacido de nuevo. Que el que ha nacido de nuevo ya no anda practicando o pensando lo que hacía antes de estar en Cristo, porque se entiende que es una nueva criatura, según hechura y arquitectura y diseño de Dios. Y por lo tanto el creyente se goza en hacer lo que Dios dice. Es un gozo, es una alegría. No lo hace a regañadientes, sino que es una cosa voluntaria. ¿Ok? Así que el 4 dice, Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, es decir, cuando Jesús se haga visible en mi vida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y acá hace un salto al futuro. Y dice, cuando ustedes, voy a parafrasear un poquitito para que sea más sencillo. Cuando ustedes experimenten en su vida diaria, ¿no es cierto? Cuando ustedes en su vida diaria reflejen la imagen de Dios, cuando ustedes experimenten esa restauración de la imagen de Dios por la fe, ¿cierto? Se va desarrollando la promesa de que entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acá está hablando de la vida eterna, está hablando de la glorificación. O sea, el premio para aquel que vive por la fe y que por ende, por resultado natural de esa relación con Jesús, refleja o manifiesta la imagen de Dios en su vida, lo único que debe esperar como sello de esa experiencia maravillosa, que se llama santificación o perfección de la vida, es la manifestación de gloria junto a Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué palabras de aliento nos entrega Pablo acá! Y ahora pasamos al versículo 5. Si ustedes se dan cuenta acá en el versículo 5, hay un título. En la versión Reina Valera 1960 hay un título. Y Pablo otra vez insiste. Ya le expliqué ya el método de Pablo. Pablo otra vez insiste en esto de la vida antigua y de la vida nueva. Pablo insiste en este contraste. Y de hecho esto es algo recurrente en Pablo. ¿Y por qué? Bueno, yo no sé si Pablo esto lo hizo con una mirada profética y vio la paupérrima condición en que está la iglesia de hoy día, que Pablo pone énfasis en esto. Pablo quizás miró al futuro y dijo, la iglesia va a dar un pésimo testimonio en el futuro, así que voy a poner énfasis en que refuercen su experiencia espiritual para reflejar la imagen de Dios y no den mal testimonio. Que den un testimonio de transformación. E insiste Pablo acá con él. El título dice, la vida antigua y la vida nueva. Y Colosenses 3:5 dice así, haced morir pues lo terrenal. Noten, haced morir. Acá Pablo está aludiendo al correcto uso de la voluntad. Querer, desear. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando no solamente de deseo, de proponerse, ¿vale? Sino que también la palabra voluntad implica, por naturaleza de la propia palabra voluntad, acción. O sea, la voluntad no solamente piensa o desea, sino que actúa. Por eso aquí hacer esa acción, conducta,
estilo de vida, testimonio personal, vida diaria. Eso es hacer. Pablo también a veces en vez de poner hacer, dice obrar, obra. Cuando el Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, nos hablan de la obra, u obrar, o obrando, es acción, viviendo, actuar, conducta. Así que noten la implicancia que tiene esto. Hacer, o sea, toma la decisión, desea y toma la decisión de no desear más lo que antes aborrecí, lo que antes hacías sin Cristo. Al contrario, aborrecedlo, que se desarrolle en ti una aversión contra eso que sabes que lo hacías estando en tinieblas. Ahora que estamos en la luz, avancemos. Haced morir, pues, lo terrenal, ¿vale? En vosotros. Noten, Pablo acá está apuntando directamente a no satisfacer los deseos naturales. La Biblia también se dice los deseos carnales. El deseo carnal o el deseo natural dice relación con mis propias pasiones y deseos sin Cristo. O sea, son pasiones y deseos en injusticia, que se oponen directamente a la voluntad de Dios. ¿Vale? Hacer morir la carne. Y de hecho, cuando ustedes estudian Romanos 8, ustedes se van a dar cuenta que Pablo también ahí en Romanos 8, lo estudiamos también quienes estuvieron en ese curso conmigo, estudiamos que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu y ambos no se llevan, claro, porque uno quiere hacer lo que yo quiero y otro quiere hacer lo que Cristo quiere. Ahí está la diferencia entre andar en la carne y andar en el espíritu. Pero ¿quién decide eso? ¿Bajo qué poder quiero estar yo sometido? Yo. Por eso Pablo dice acá en el 5, hace una alusión directa a mí y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Toma la decisión día a día. Se va a cortar la transmisión, ya saben ya, 10 segundos, 15 segundos y entran otra vez por el link que acabo de dar. Está a punto de cortarse. Y Pablo incluso es más específico, y hasta nombra algunas cosas que tienen que ver con la carne. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ni siquiera pasiones, sino que pasiones desordenadas. Ya voy a explicar, ya, yo no se lo expliqué cuando estudiamos Romanos 1, por ahí me explayé en qué quiere decir eso de pasiones desordenadas. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? De todos somos seres pasiones, tenemos pasiones, naturalmente, pero desordenadas, ¿qué es lo que es eso? ¿Ah? Malos deseos, avaricia, grabando, perfecto. Bien, quedamos entonces en el versículo 5. Pablo entonces nos da un consejo respecto a tomar la decisión, ¿verdad?, de hacer morir lo terrenal. Cuando él dice hacer morir lo terrenal, eso es súper amplio. Está hablando de no solamente pensar o desear cosas, sino que ejecutarlas. ¿Vale? Y ahora, para que no quede en la nebulosa y el creyente que lee esta cartita se pregunta, ay, ¿a qué se refiere Pablo con lo terrenal? Bueno, Pablo da unos ejemplos y la lista podría seguir. Pero él nombra algunas cosas como para que nos demos una idea. ¿Qué es lo terrenal? ¿O por dónde va lo terrenal que debemos hacer morir? Y él menciona acá cosas bastante, porque puede haber dicho cosas un poquito más suaves, pero se va inmediatamente a algo que seguramente estaba tocando a los colosenses, yo no sé. Bueno, pero se le ocurrió a él, ¿verdad?, inspiradamente mencionar esto, la fornicación. No voy a explicar cada uno de esos, ¿verdad? Ustedes pueden ir a un diccionario y fácilmente darse cuenta de qué se trata. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Eso de malos deseos, lo mismo que malicia. ¿Ah? ¿Han escuchado ustedes eso? Malicia. O avaricia, que es idolatría. ¿Vale? Que es idolatría.
Bueno, Giovanna me está escribiendo por WhatsApp, pero no, no puedo leer WhatsApp, ¿vale? Ok, pero te agradezco en todo caso. Ok, bien. Así que, ¿qué es idolatría? Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿cuándo viene la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios, en términos generales, la ira de Dios generalmente debería cumplirse en los últimos días, cuando Dios da un pago a cada uno según sea su obra. Amén de que el Señor en su propio poder y voluntad y sabiduría decida manifestar su ira ahora. Pero se entiende que la ira de Dios es algo que es una retribución, es algo que se da al final de los tiempos como paga, ¿cierto? Así que ojo, eh, Pablo en el fondo lo que está diciendo acá es sembrar ahora para que cosechéis después. ¿Okay? El 6 nos dice, el 6 nos dice cosas, es decir, esas cosas terrenales, de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El 7, vamos avanzando. El 7, en las cuales, es decir, esas cosas terrenales, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo. A buen entendedor, pocas palabras. Cada cual sabe dónde le apretó o le aprieta la horma el zapato. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un pasado. ¿Cierto? El apóstol Pablo dice, no vuelvan para atrás otra vez. Déjense de estar y por la cabeza se les pase volver otra vez para allá. Así que empecemos a hacer memoria siempre de aquellas cosas terrenales que hicimos, de las cuales no estaban conforme a la voluntad de Dios, pero ahora, en esta nueva vida, ¿no es cierto? Avancemos dejando atrás aquellas cosas que de las cuales ahora nos da vergüenza, ¿cierto? Así que el 7 dice, Colosenses 3:7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Aleluya. Gloria a Dios por la nueva vida que nos ha dado. ¿Cierto? Qué lindo. Pero ahora, dejado. Ay, qué lindo esto. No tener el 8. No tener el 8. Pero ahora, ya no en otro tiempo. Ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Los que todavía están pegados en esas cosas, siendo creyentes, ¿verdad? Aún déjenla. Esto es tremendo porque bueno, Pablo no era un brujo, no era un adivino, ¿cierto? Pablo no era un brujo, no era un adivino, pero Pablo está pensando en aquellos que profesan el cristianismo, en aquellos que profesan el cristianismo, ¿no es cierto? Y sin embargo todavía están pegados en algunas cosas terrenales. Pablo está haciendo un llamado a superarnos como creyentes. Es decir, que la experiencia en Cristo sea creciente, sea un camino de perfección, que no nos conformemos solo con la experiencia de haber aceptado al Señor Jesús y sin embargo seguimos arrastrando cosas del pasado que sabemos que pertenecen a las cosas terrenales. Hay algunos que se han quedado pegados en algunas prácticas. Voy a ser bien claro. Seamos, 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 eh, seamos objetivos. Hay creyentes que son creyentes y siguen siendo egoístas, siguen siendo envidiosos, siguen siendo rencorosos, ¿no es cierto? Son creyentes y han mejorado muchas cosas, se han arrepentido de muchas cosas y han abandonado muchas cosas, pero hay cosas que las siguen manteniendo. Entonces, Pablo es un llamado a no volver a aquellas cosas, pero también a ir eliminando por la fe en Cristo aquellas cosas que todavía subsisten y que pertenecen al viejo hombre y que son parte de la carne. Así que en ese sentido, Pablo amonesta en el versículo 8, Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros
todas estas cosas. Noten, ahora dice, o sea, los que son creyentes y todavía mantienen ciertas características que son fruto, no del Espíritu Santo, sino de la carne, eso hay que eliminarlo. Porque si no lo eliminas, estoy parafraseando ahora, porque si no lo eliminas, no reflejas a tu maestro en tu vida, sino que estás reflejando una imagen distorsionada de Dios. Y le estás mostrando al mundo que la gracia de Cristo no ha transformado tu vida todavía. Así que el 8 dice, pero ahora dejad también todas estas cosas. Y hasta otra vez se da el trabajo de nombrar algunas, así como si alguno se hace el tontito y dice, ay, pero ¿de qué cosas, a qué se refiere Pablo? Bueno, Pablo, para que quede claro, nombra algunas cosas. Dice, ira, eres creyente, eres predicador, eres evangelista, eres misionero y todavía te tocan una cosa y tú rompes en ira y se te olvida que eres hijo de Dios. ¿Te ha pasado eso? Yo estoy seguro que sí, porque es parte de la experiencia en la iglesia. Todos conocemos hermanos que se ven muy lindos en las reuniones con corbatita y con camisa, pero le tocan una tecla, le tocan una cosa y se olvidan que son cristianos y se portan peor que impíos. ¿O no? Bueno, Pablo está haciendo un llamado a ir mejorando esas cosas, la vida, el testimonio. ¿Vale? Porque el objeto del Evangelio es reflejar la imagen de Dios en mi vida. Así que, ¿qué cosas nombra Pablo acá en el 8? Ira, enojo, malicia, blasfemia. La palabra blasfemia acá dice relación desde el punto de vista de las relaciones humanas. La blasfemia dice relación con la difamación, la calumnia. Ojo con eso. La blasfemia puede ser entendida desde dos perspectivas, de la perspectiva humana en relación con mi prójimo, difamación, calumnia, injuria, desde el punto de vista de la relación con Dios, dice relación con eh, irreverencia, eh, insulto, una palabra que es insulto a la cosa sagrada, sacrílego, ser sacrílego, ¿no es cierto? Ser falto de respeto con las cosas de Dios, ¿verdad? Así que palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué quiere decir palabras deshonestas? Ay, Señor mío. ¿Se dan cuenta que hay cosas que se nos escapan, tenemos que pulir por la fe en Cristo? Porque Él nos da la gracia para poder vencer, porque Él fortalece mi voluntad. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece para poder vencer. ¿Vale? Esto de palabras deshonestas está hablando principalmente de los mentirosos. ¿Vale? De los mentirosos. No mintáis, dice el 9. Versículo 9, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros. Tremendo, ¿eh? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Todo eso que acabamos de leer es parte del carácter o la manera de ser del que no está en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en Cristo y todavía manifestamos estas características que son propias del hombre irregenerado o carnal? Pablo es un llamado a superar esto, ¿vale? El 9 entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido nosotros, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen, otra vez la palabra imagen, se dan cuenta que apuntamos a lo mismo. Los consejos de Pablo tienen que ver con restaurar la imagen de Dios en mí, aquí en la tierra. Por favor, si ustedes se acuerdan en Colosenses 3:4, Colosenses 3:4, dice
cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Esa palabra manifestar quiere decir revelar. Y ahora él vuelve a repetir en el 9, perdón, en el 10, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, es decir, el nuevo hombre revela o manifiesta o está revestido o está conforme a la imagen de Dios que lo creó. He ahí el misterio del Evangelio, que es restaurar al hombre caído a la condición que tenía antes de la caída. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen se distorsionó por la desobediencia y la entrada del pecado. Bueno, para eso apareció Cristo, para restaurarnos, reconciliarnos con el Creador y volver a regenerar esa imagen que se perdió en Edén. ¿Vale? Así que la última partecita del 10 nos dice imagen del que lo creó. Se va renovando, claro, porque la restauración de la imagen en mí es un proceso. No es que porque yo acepto a Cristo, listo, ¡pum! Desapareció el egoísmo, desapareció el rencor, desapareció la venganza, desapareció todo. No, 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 no. Es un proceso. Ya les dije ya que desde que aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador hasta que Cristo venga, hay un proceso de vida y ese proceso bíblicamente se llama la santificación o la perfección del carácter. Por eso que acá dice en la última parte del versículo 10, se va renovando. Eso de renovar, es un prefijo que dice de volver a ser, y novando viene de novo, de nuevo, renovando. Constantemente nos vamos renovando, nos vamos actualizando, vamos haciendo nuevas criaturas diariamente. El nuevo nacimiento debe ir madurando, eso es renovarse día a día. Y en este punto la iglesia está al debe. Por eso vemos los malos testimonios de los cristianos de hoy en día, porque su conducta, su vida, su carácter no ha sido transformada, ha quedado en pana, por decirlo así, ha quedado estanca. Aceptan a Jesús y ahí se quedan. Y no se renuevan. Por eso el carácter deformado que refleja la iglesia ante el mundo. ¿Vale? Hay un mensaje bíblico que debe ser restaurado en la iglesia, que se ha abandonado, debe ser restaurado. En ese sentido, todos los que estamos acá somos reformadores. Tenemos que volver a poner en el tapete cierto aspecto de la justificación por la fe que se ha abandonado y que tiene que ver con la santificación o la perfección del carácter o la victoria sobre las tendencias naturales humanas. Bien. Y el 10, bueno, la última parte del 10 se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando habla de conocimiento pleno, está hablando de la perfección del carácter, ¿vale? Donde no hay griego ni judío. El 11. Circuncisión ni incircuncisión. Esto ni siquiera tengo que explicarlo. Los colosenses, a quien va dirigida esta carta en primera instancia, deberían estar tranquilos en relación con los judíos, que eran tan orgullosos, miraban tan en menos a los demás. Deberían estar tranquilos porque la misma experiencia que Pablo espera del colosense es la misma experiencia que espera en el judío. O sea, el judío no para ser judío tenía una experiencia distinta. Pero intelectualmente sí, era superior en el sentido que tenía yo un bagaje escritural, una tradición escritural, ¿verdad? Pero del punto de vista de la transformación de la vida, no distaba de ningún otro ser humano. Así que en ese sentido, el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ¿verdad? Ni escita,
Los bárbaros, ustedes saben, ¿cierto? Era una denominación que generalmente los romanos atribuían a los no romanos, ¿ah? Generalmente a los pueblos del norte de Europa, ¿ah? Pues los romanos lo consideraban bárbaro, de bárbari, ¿cierto? Bien. Cuando dice escita, bueno, escita está haciendo alusión, que no tiene ninguna relevancia nombrar esto en realidad. ¿Ah? Pablo más que nada nombra para hace estas alusiones a otras culturas, a otros pueblos, para dar a entender que no hay diferencia en el terreno espiritual con con otras comunidades que no sean judías. No hay diferencia. Entonces él nombra, ¿verdad? Bárbaro, escita. Escita es un pueblo nómade de aquel entonces, ¿no es cierto? Y lo nombra y, ¿no es cierto?, los escita. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. En otras palabras, eso es lo que importa, que tanto escitas, bárbaros, griegos, judíos, todos tengamos como fundamento inicial para nuestra vida de creyente en el Dios verdadero a Cristo, la persona de Cristo. El escita, el bárbaro, el romano, el árabe, el no sé cuánto, el qué sé yo, y el otro para allá, para acá, todos tienen que tener como fundamento de la verdad la piedra angular que es Cristo. Todo parte de ahí. Es el todo. Ahora, esto es maravilloso, que él vuelve a traer a la memoria del lector el todo, que Cristo es todo, porque ya en el capítulo 1 él habló de Cristo, que es desde la creación, que sin él nada ha sido hecho. Juan también lo recalca en el capítulo 1, ¿no es cierto? Que él era desde el principio, etcétera, etcétera. Cristo lo es todo. Estaba con el Padre en el proceso creativo, ¿verdad? Bien, entonces la última parte del 11, Cristo es el todo y en todos, ¿vale? Y luego otra vez sigue aconsejando Pablo a los Colosenses, el 12 dice, vestíos. Y cuando dice vestíos, otra vez Pablo nos remite a la justificación por la fe. Esto es una, es una alegoría. Pablo quiere representar la vida nueva con el vestir, con ropas nuevas. Y esto no es de Pablo. El Señor Jesús tomó estos ejemplos de la ropa, del vestido, las ropas adecuadas para la boda. Y el que no estaba vestido, pues para afuera, ¿no es cierto? Pablo vuelve a tomar otra vez eso. Y Pablo es recurrente. ¿Eh? Recuerden cuando habla de la armadura, vestidos de armadura. ¿Eh? Porque él hace ese parangón, esa comparación entre la vida antigua, la vida vieja, la vida carnal, la vida sin Cristo, la condición espiritual bajo la ley, ¿cierto? Las cuales nosotros simbólicamente nuestras ropas están manchadas por el pecado. Y en el encuentro con el Señor Jesús, simbólicamente se nos quitan esas vestiduras manchadas de pecado y se nos reviste con ropas limpias, nuevas, blancas, resplandecientes, dadas por Cristo, símbolo de que se nos imputa, se nos atribuye una vida recta, sin pecado, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y por la fe. Nos apropiamos de esas vestiduras justas, esas vestiduras de justicia, santas, blancas, sin merecerlo. Por la sola misericordia de Dios, nosotros, ¿no es cierto? Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, se produce ese milagro, ¿verdad? Simbólicamente, nos despojamos de las vestiduras manchadas de pecado y somos limpios por la sangre de Cristo para vestir unas vestiduras limpias, blancas. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia en el estilo de vida, en nuestro actuar diario, en relación con otros. Tiene que haber una diferencia. ¿Vale? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Oye, esta palabra no tiene que pasar desapercibida, chicos. ¿Eh? Cuando acá dice entrañable, entrañable hace alusión a las entrañas.
a lo que está dentro. Hoy en día no vemos eso. Como nuestro carácter es todavía imperfecto, pues a veces nos pasan situaciones y perdemos el control. Y nos olvidamos que somos hijos de Dios. Bueno, la transformación de la vida debe llegar hasta las entrañas. Cosa que aunque me toquen esta tecla y me toquen este punto y me toquen esto, yo no exploto ni me olvido que soy creyente hijo de Dios. Al contrario, tengo un control propio. Tengo un control con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Se va desarrollando en nosotros un carácter templado, una ecuanimidad, una longanimidad. Vamos reflejando el carácter de Cristo, ¿verdad? Que toda injusticia, que toda agresión, que todo acto coercitivo en nuestra contra, aunque venga de otro hermanito, lo sometemos todo a la voluntad de Dios, que sea Jehová nuestro vengador, y no buscar justicia por nosotros mismos. ¿Vale? O sea, la misericordia que debe surgir desarrollarse en nosotros es algo que debe penetrar hasta las entrañas, no de vista nomás y para parecer santo. No, tiene que ser algo que realmente hasta en lo privado yo me comporte según la voluntad de Dios, esclavo de Jesucristo. Por eso que él habla acá de entrañable misericordia, tal como es Jehová. De hecho, si ustedes repasan el versículo 12, cuando dice, amados, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, son todas características de Dios. Pablo al nombrar esto, y esto lo explico cuando estudiamos Gálatas, todo esto yo lo explico, bueno, no es que yo lo explique, pues yo soy el medio para, ¿no es cierto? Pero la Escritura explica que todo eso que está nombrando Pablo ahí en el 12, estoy en Colosenses 3:12, cuando dice vestidos como escogidos de Dios, 1, santos, 2, amados, 3, entrañable misericordia, 4, benignidad, 5, humildad, mansedumbre, 6, 7, paciencia. Todo esto que acabo de nombrar son características del carácter de Dios. Dios es así, de entrañable misericordia, de benignidad, amado, manso, paciencia. Todos son atributos del carácter de Dios y que deberían ser reflejados en nosotros. Lo mismo cuando el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. Todo eso son características del carácter del diablo. El diablo tiene su carácter, sus características, perdone lo reiterado, las características. Y Jehová tiene sus características. Nosotros escogemos a quién reflejar. Por eso Jesús le decía a los fariseos, vuestro padre es el diablo, porque me quieren matar. El versículo 13 dice, y esto, no, y esto es una de las cosas más difíciles. Ahí se le contaron algunos testimonios. Soportándoos unos a otros. Así como Jehová nos soporta a nosotros, de igual manera nosotros deberíamos soportar hasta los... No estamos hablando de gente que no conoce a Cristo, estamos hablando de hasta los mismos creyentes que a veces son insoportables y hasta nos han hecho la vida imposible, ¿o no? ¿Han conocido ustedes hermanos en Cristo que son insoportables y hasta nos han hecho la vida imposible? ¿Han conocido ustedes algunos así? Bueno, acá dice, soportándoos unos a otros. Bueno, ¿y qué estamos reflejando con esto? El amor de Dios. Humanamente esto es difícil de comprender. Amados los unos a los otros. El amado unidos los unos a los otros es un principio. Y ese principio debe ser rector en mi vida.
lo que me debe mover frente a alguien que es insoportable y que me está haciendo la vida imposible tiene que primar ese principio, no la carne. La carne, ¿qué me dice? Dale un puñetazo, métele una demanda, respóndele. ¿Te calumnió? Calúmnialo. Desquítate. Eso dice la pasión no sometida y no esclava a Cristo. Pero el carácter de aquel que se somete a Cristo superpone a esa pasión natural el principio del amor. ¿No dice Pablo el amor todo lo cree, todo lo soporta? Que esto humanamente cuesta mucho, pero debe lograrse la victoria en ese punto. ¿Vale? Soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Ay, Señor mío. Si alguno tuviera queja contra otro, noten, esto es algo cotidiano. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera, nota, de la manera en que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, cuesta tanto entender esto, que es tan sencillo, tan práctico, pero cuesta entender. ¿Y por qué cuesta? Porque todavía prima la naturaleza carnal, la naturaleza pasión humana. ¿Verdad? Yo le cuento rapidito un testimonio. Yo tengo en este momento acá, tengo un evangelista que anda por ahí predicando y cosas acá en Chile, y en este momento es un evangelista que me está persiguiendo y me manda mensajes por privado y me dice cosas feas. En estos momentos yo ni lo conozco. ¡Wow! ¿Cómo el Señor nos pone a prueba para pulir el carácter? Porque lo que quiere Jesús es que nos parezcamos a Él, para que seamos verdaderamente sus discípulos. Imaginen ustedes yo picando el anzuelo y poniéndome a pelear con este otro que me está escribiendo aquí. ¡Tremendo! Esta es una lucha diaria. Acá dice 14. Vamos avanzando, porque si no vamos a terminar mañana con este análisis. Versículo 14. Y sobre todas las cosas. Miren, después que Pablo habló muchas cositas, pero él dice después, pero sobre todas las cosas, vestidos otra vez. Miren qué lindo. Vestidos de amor. Ese es el principio que mueva todo tu actuar, todo tu testimonio. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este versículo 14 nos está hablando de maduren, sean maduros en la fe, o en otras palabras, fuertes en la fe, no débiles en la fe. El que es débil en la fe no entiende todavía los misterios de Dios y se deja llevar por las pasiones. ¡Ay! Me está escribiendo un evangelista de allá del sur de Chile, me escribe esto y esto, allá le contesto yo. Y me pongo a pelear por redes sociales con él. Me dejo llevar por la pasión. Débil en la fe, inmaduro. ¿Pero qué recomienda Pablo? Por sobre todas las cosas, vestidos de amor. Ten misericordia, grande misericordia y bondad, soportándoos unos a otros. ¿Ah? Y sobre todo, el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Noten, si nos comportamos en base a ese principio de amor, vamos camino a la perfección. Acá dice, es el vínculo perfecto. Ahí le estamos dando el clavo, dice Jesús. Ese es el camino, por ahí es la vía. Porque si te dejas provocar, está bien, es natural.
te puede ofender, doler, enojarte, es humano, pero que eso no te domine, ¿vale? Airaos, pero no pequéis, no cruces el límite, no te dejes provocar, sé un discípulo mío. El Señor Jesús nos pide que evoquemos su testimonio. Es como si Jesús nos dijera: María, María, Leslie, José, no te dejes provocar. ¿Te acuerdas cuando me bofetearon? ¿Te acuerdas cuando me insultaban? ¿Te acuerdas cuando me humillaban y me decían que yo por Belcebú sanaba a los enfermos? ¿Te acuerdas cuando me herían diariamente y me ofendían y me desprestigiaban y me difamaban? ¿Te acuerdas? María, José, Patricio, ¿te acuerdas de eso? ¿Cómo respondí, Patricio? ¿Cómo respondí, José, Leslie, María, Joana? ¿Cómo respondí? ¿Respondí mal por mal? ¿Me dejé provocar? ¿Di rienda suelta a Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote? ¿Llamé a las 12 legiones de ángeles para que me defendiera? ¿Di rienda suelta a eso? No. ¿No aguanté más y me bajé de la cruz? No. Por eso que Pablo reitera en su carta: el amor todo lo soporta, todo lo espera. ¿Y qué esperamos nosotros? Justicia. Todo acto de injusticia hacia nosotros, si confiamos en la justicia de Dios, Él nos vengará, tarde o temprano. Nosotros esperamos, por eso dice: el amor todo lo espera. ¿Qué espera? Que haga justicia, que me hagan justicia. Y así yo no distorsiono mi carácter, ¿verdad? Bueno, el 15, vamos avanzando, chicos, vamos avanzando. Uy, se va a cortar la transmisión. Vamos avanzando. Y la paz de Dios, como resultado, como fruto de esta linda experiencia, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Claro, si nos enredamos en las pasiones humanas, vamos a vivir estresados. Vamos a vivir estresados. Ahí vienen los paros, el aneurisma, los derrames, los no sé qué, y que la amargura, cuando el Señor quiere que tengamos paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, como iglesia. Ojalá esa experiencia personal fuese la experiencia del cuerpo de Cristo también, ¿verdad? Y sed agradecidos, siempre, o siempre a dar acciones de gracia. 16. La palabra de Cristo more. Ahí está. Que la palabra de Cristo, lo que estamos estudiando hoy día, no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que tenga vida en nosotros, sea un hecho. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, abundancia quiere decir que dé frutos, enseñando y exhortando unos a otros en sabiduría, que es lo que estamos haciendo ahora. Como profesor bíblico, que estoy haciendo? Exhortándolo a ustedes. Cuando con gracia en vuestro, perdón, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, no voy a ahondar en esto, quizás ya en la próxima clase quiero retomar un poquitito en esto de cánticos espirituales, pero en el fondo lo que está diciendo acá es que expresemos siempre gratitud. Eso es acciones de gracia, siempre estar dando gracias al Señor. Versículo 17, entonces, con eso ya vamos terminando. Y todo lo que hacéis, noten otra vez la palabra, hacéis, es decir, obra, conducta, testimonio personal. No basta con decir aleluya, amén. No, 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 no. Menos amén y más acción. Y vamos, cerremos la boca, no andemos diciendo yo soy de Cristo. No, no, no. Por la conducta reflejemos que somos de Cristo. Menos bla, bla, más acción. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿notaron? Hacedlo todo, hacedlo tal vez,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, hoy día no vamos a alcanzar a ver la última partecita del 3, se los debo para la próxima clase del miércoles, donde deberíamos cerrar ya Colosenses, pero le quedo debiendo el versículo Instituto 18. Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.